Con nosotros Antonio Marte, presidente de CONATRA, expresidente del ex partido Primero la Gente, porque a mí me invitaron, gracias a que yo no me motivé, y ya él soltó eso en banda. Le damos los buenos días en este diálogo urgente, don Antonio. Buenos días, pero déjame decirte una cosa, todavía no soy presidente de Primero la Gente, y Primero la Gente va con fuerza esperando la ley Usted de invita a partido. todo talento a participar. Vamos a participar, porque Primero la Gente es un partido de la gente, de los jóvenes, porque bien lo dice el eslogan, primero la gente. Bueno, don Antonio, buenos días. Qué bueno tener la oportunidad, como siempre digo, a nuestros invitados de compartir este café en la mañana. Vamos a iniciar con usted, aparte de esa representación política, por Primero la Gente, antes que eso, el movimiento de transporte, que es donde usted tiene origen y que tiene tanta incidencia ya en la agenda nacional. Desde ahí, ¿qué valoración le da usted, Antonio Marte, a este primer año del segundo mandato de Danilo Medina? Mira, si bien es cierto, el presidente de Danilo Medina ha sido el presidente que menos ha hecho por el sector transporte, Sí. de todos los presidentes. Ni ha invertido en el sector transporte, lo que ha hecho realmente prácticamente ha sido atropellarlo, y el sector transporte ha colapsado totalmente en el gobierno de Danilo Medina, porque esto no es de estar tapando, y el propio presidente lo sabe, porque el presidente que realmente ha apartado el transporte de su gestión gubernamental, y todos los días aquí el transporte en República Dominicana es más caótico, más malo y más desorganizado prácticamente. Aunque la nueva ley, que tanto luchamos por la nueva ley de tránsito y transporte, piense entrar en vigencia, que no se sabe cuándo, porque te puedo hablar de que yo no veo el arranque, pese a que tiene una directora con mucho deseo de que puede arrancar o que quiere arrancar. No bueno, veo eso está tan reciente para uno valorarlo, está muy reciente y demás, entonces, pero este primer año, ¿qué elementos tiene usted para indicar de que hay un desorden, que es malo, que no ha sido positivo? ¿De qué malo? Ajá. Ahora yo te pregunto. Usted lo dice porque le quieren quitar el subsidio a ustedes. No, el subsidio dijimos nosotros que lo quitaran, tú te recuerdas. Nosotros fuimos y varias veces en tu programa, pese a los desórdenes que había, nosotros decían que los retiren, que se los retiren a todos, que se los retiren a todos los empresarios, a la generadora y a todos. Sin embargo, se les retira al sector de transporte, pero no al sector de transporte que se retira, se les retira al pueblo, porque la consecuencia del sector de transporte la paga el pueblo. Antonio, porque si el sector de transporte no tiene cómo subsidiarse, prácticamente, ¿qué es lo que tiene que hacer el sector de transporte? Traspasar directamente al usuario el costo operacional. A mí no se me olvida, Antonio, que usted fue objeto de muchos ataques cuando casualmente propuso que se les retirara no solamente a los transportistas, sino también a todo el que fuera beneficiario. Pero en ese momento usted no recibió apoyo de las otras federaciones. ¿A qué se debió eso? No, porque realmente tú entenderás que la opinión de cada institución, CONATRA es la institución más grande en materia de transporte en República Dominicana, porque el CONATRA es una institución que es de empresarios, que es de sindicatos y federaciones. Entonces, hacer una institución grande de esa categoría, realmente otras instituciones a veces optan por estar callados, y otras hablan, porque, por ejemplo, el caso de Fenatrano, el caso de los camioneros fenatrados, realmente que estaban de acuerdo porque lo que se decía era 8 días un combustible subsidiado y luego 22 días sin un subsidio y otros recibiendo más. Era posible que hubieran sindicatos recibiendo que no pudieran justificarlo. Yeah. Entonces, nosotros decíamos, una vez yo hice un espacio pagado
que se la mandé una carta pública al presidente para que el presidente nombrara una comisión incluyendo al director de AME, al director de la Oficina Técnica, al director de Turismo y al ministro de Industria y Comercio. ¿Por qué? Porque a través de los contratos de ruta era que más fácil podían darse cuenta de eso. Entonces, prácticamente el gobierno, con el desorden que ha tenido y sigue teniendo en la situación de los combustibles, con el tráfico de combustible, con esos barcos que entran por donde quiera, prácticamente eso es sin pagar impuestos. Yo te podría decir a ti que es difícil la situación. Para nosotros ampliar un poco más la perspectiva en este diálogo urgente que estamos teniendo hoy en el tema de transporte, se nos integra a esta entrevista el señor Guillermo Esteve, él es el director ejecutivo de la Cámara Nacional de Transporte Terrestre, a quien le damos los buenos días, quien junto al señor Antonio Marte vamos a seguir conversando sobre el tema de transporte. Buenos días. Buen día, ¿cómo están ustedes? Buenos Bien, días. qué bueno tenerle. Continuando con la pregunta, don Antonio, entonces, ¿qué expectativa tienen ustedes de cuáles son áreas de mejora en tema de transporte que tiene con el gobierno de Danilo Medina? Fíjate, realmente la ley no es mala. Si la ley se implementa la ley, porque la ley nada más no es para el transporte, la ley es para ti también. La violación de la ley, tú también pagarás consecuencias de ella. Ahora, lo que la ley debe ser, yo entiendo que debe irse aplicando por partes, porque es muy drástica y en muchas partes mala. Y yo digo, a veces la policía es abusadora y a veces la policía le dicen, usted tiene que traer aquí 200 multas. Y tú pasas por esa calle, te meten una multa. Y La policía de la MET, usted dice. Sí. Cuando tú llegas y tú te registras en AME, tú ves que prácticamente tú tienes una multa y tú dices que yo hice, que yo he hecho, para yo aparecer con una multa. Entonces, ¿por qué? Porque le dicen que tiene que llevar tanta multa. Ahora bien, ¿qué sucede con eso? Que la situación de patrimonio, tú salías a pagar una multa, lo que tú pasas para pagar una multa, lo que tú dejas de producir en un país tan pobre como este, y con una recesión en el suelo, una economía en el suelo como tiene este país ahora mismo. Pero creció un 6%, Antonio. Mira, la gente, yo te voy a decirte una cosa, y yo no voy a hablar como el político, yo voy a hablar como el pobre que anda en las calles y que maneja, vamos a decir, las cosas en la mano. Mira, en los supermercados, que es grave decírtelo, yo tengo amigos, dueños de supermercados grandes aquí, y me han dicho que el consumo se ha reducido en más de un 8%. Cuando tú dejas de comer, la cosa es grave. Pero déjame decirte una cosa, ahora mismo los autobuses, la mayoría de los autobuses en las rutas están paralizados. Y tú dices, pero yo no veo autobuses grandes en la calle. Ahora el pasajero está andando más incómodo. ¿Por qué? Porque el autobús no está rentable en este momento. Entonces ahora han entrado los de 15 pasajeros, los carritos. Ahora hay que pagar más en los carros porque ahora se ha convertido que los choferes hacen un expreso para que tú andes más cómodo, porque la ley le contempla que tú andes más cómodo, pero tú vas a pagar por andar más cómodo. Tú vas a andar por andar más cómodo. Entonces, hay una situación económica en este momento, una recesión, que un autobús que te consume 8 y 10 mil pesos de combustible diario, te maneja 12 y hasta 20 pasajeros. De aquí a Bonao, un ejemplo, de aquí a Higüey, tú ves el autobús vacío. En los horarios, y es obligado tú salir en ese horario de ese Bueno, autobús. ya es un tema de mercado, que Entonces, ahí de ustedes mercado. como institución del transporte pues tendrían que ver cómo se adapta a un mercado que le ha cambiado, unos usuarios que le han cambiado, que están viajando menos, ya sea porque tienen menos posibilidades o demás. Que no Entonces, tienen posibilidad, que no tienen dinero. Entonces es un tema de Esa es ustedes la como parte empresarios del económica transporte que ver de qué parte ese mercado que le ha cambiado. Don Guillermo, usted como director ejecutivo de la Cámara Nacional, antes quisiéramos conocer un poco la misión o el propósito de esta institución que usted está dirigiendo. Bueno, la Cámara Nacional de Transporte Terrestre es una institución sin fines de lucro que viene a generar un
un registro mercantil en sus objetivos principales en términos de transporte. Es de todo sabido que el sector público ya por más de 10 años ha congelado lo que es la entrada o salida de las actividades en términos de ruta y de nuevas unidades que entren al servicio del transporte. Eso ha provocado en el servicio del transporte, por supuesto, un descontrol en términos estadísticos. No se tiene una cifra lo suficientemente confiable para poder tener soluciones al servicio del transporte, porque de esos números, es que puede partir ¿Y ustedes cualquier lo tienen? tipo de... Sí, estamos cerca. Bueno, ¿Por dónde anda es eso? un poco parte del análisis de la situación que comentaba hace un momento el señor Antonio Marte. Así es, así es. ¿Y por dónde anda eso, don Guillermo, más o menos para ir edificando a la sociedad? Bueno, ustedes como Cámara se supone que tienen estudios, tienen números de que... ¿Por dónde anda eso? Y ahí mismo le agrego a la pregunta, si antes de todo esto de la ley y demás, no se contempló hacer ese tipo de levantamiento, porque se supone que la ley tiene que ir de la mano de una planificación. Sí, Responder bueno, a un contexto. vuelvo y reitero, todo se basaba en números oficiales, unos números que Ya. han sido congelados ya por una década. Sí, tiene 10 años siendo congelado. Siendo puntual, y la parte más preocupante de la ley 6317 radica en la parte humana del servicio del transporte. En lo denominado choferes de carros públicos, la ley lo condena a tener que cesar laboralmente hablando a unos 33,000 con el efecto del artículo 101 de la ley. ¿Por qué? ¿Basado en qué? Hace referencia ese artículo primero en la edad de entrada del transportista. Lo hace a los 21 años de edad. Y cuando toda la legislación, incluyendo la Constitución de la República, establece que la mayoría de edad se adquiere a los 18 años de edad. Entonces, esta ley condena primero a ese grupo de jóvenes. Le quita 3 años. Le quita 3 años. ¿Y ustedes no Y estuvieron luego- involucrados en las discusiones previas de la ley? Sí, Pa- estuvimos. para mirar esos elementos Estuvimos y y- fuimos escuchados, lo que no fuimos No atendidos en nuestras peticiones. La ley fue bien consensuada, ¿no? Y muchas de las cosas, inclusive, que ya habíamos quedado establecidas, debatidas y aprobadas, bueno, luego fueron de manera mágica retiradas. Pero no solamente la edad de entrada, le decía, sino también la de salida. A los 65 años de edad, de manera fatídica, un trabajador sale inmediatamente, le es retirado ese carnet que están ahí. ¿Cuáles son los alegatos? No se entienden. Porque como usted hace referencia con otros servicios del transporte, como lo es la parte aérea, la parte marítima. Un piloto de un avión, usted fácilmente lo ve con más de 65 años de edad, piloteando. Igual un capitán de un barco. Es decir, ¿a qué se debe que un chofer de carro público usted tenga que sacarlo cuando es un oficio motor? Que en todas partes del mundo lo que se mide es la capacidad motora para usted brindar ese servicio. Si usted tiene un problema de vista, tiene un problema motor, si le dio un derrame cerebral o tiene cualquier otro tipo de inconveniente que no le permita hacer ese tipo de trabajo, entonces usted estaría fuera. Consecuencias, Antonio, de estos altos montos que estamos viendo. ¿Cuál fue su posición o cuáles fueron sus posiciones? Como bien dice Víctor, que ustedes nos edificaron, de que participaron en esas discusiones. Estamos hablando de que por un cinturón son 5,000 y tanto de pesos. Son como multas muy parecidas todas. ¿Cuáles serían las consecuencias de esto? Mira, lo primero de las consecuencias que hemos dicho, nosotros en ningún momento siempre hemos entendido que aquí hay que ser duro con respecto a la ley para ver si podemos reducir los accidentes de tránsito, que son demasiados. A ver si La se imprudencia de la sí, gente. la imprudencia. A ver si la gente coge miedo. Ahora, lo que yo entiendo que aquí se necesita educar al conductor, educar al chofer y educar el conductor privado, no solamente, de una educación, vamos a decir, Cívica. completa, que en todos los canales, pero que se lleven a las escuelas, para que ya los niños vayan subiendo, A las futuras generaciones de choferes. y conductores. vamos a decir que vayan subiendo con la concepción de la ley, de respeto, de cómo cuidarse,
que todo eso sea así. Pero por eso yo digo que la ley es buena, pero va a ser difícil la aplicación de inmediato. Y la gente aquí en el país está esperando que ya aproban una ley y que por qué hay tapones. ¿Por qué hay tapones? Señores, el gobierno lo primero que debe hacer aquí es lo siguiente. Es hacer las terminales interurbanas para que los autobuses de interurbanos no entren a las ciudades. Con eso sacamos un 30 o un 35% del entaponamiento. Pero también con el caso de los camiones, buscar, preparar los muelles secos, determinar qué hacer con los camiones, a qué hora deben entrar, circular los camiones. También, ahora bien, ¿qué tiene el gobierno que hacer? Que no ha hecho tampoco nada. Los carriles exclusivos para que los autobuses anden entre 25 a 30 kilómetros por hora, para que tú puedas dejar tu vehículo en tu casa y venir en un autobús y quedarte en la esquina. Y poder Prácticamente. que vas a llegar a una hora específica. Que llegue una hora, que haya garantía de que tú vas a llegar. El caso Pero no hay garantía ni de que tú encuentres el carro de nada, Antonio. de ninguna. Pero casualmente, vamos a hablar de metro. ¿Está el metro preparado? Los vagones de metro están preparados para que esa ruta alimentadora, todos depositemos los pasajeros en esa ruta alimentadora. No. Si ahora mismo, los vagones que hay no dan para el pasajero. Entonces, prácticamente es un problema de que el gobierno tiene que terminar. ¿Qué debe hacer? Entonces, es un problema de que este gobierno, en los 3 años que le queda, tal vez podría arrancar con una ruta, yo diría, con una ruta. Una ruta piloto. Pero déjame decirte una cosa, ¿por qué? Porque desde 2012 el presidente había podido comenzar a resolver el problema del transporte con nuestro dinero de nosotros. Nosotros tenemos con los 25 centavos más de 2.000 millones de pesos. Tú recuerdas que tú eras uno de los que me daba funda con el problema de los 2 pesos. Y ya tenemos más de 2.000 millones, pero el gobierno tiene que tener más de 9.000 millones que ha sido generado por esos 2 pesos. ¿A dónde está? Bueno, el presidente a mí me dijo, eso tengo una cuenta pinorada, en una cuenta pinorada, pero el gobierno podía comenzar a cambiar. ¿Tú sabes cuántos carros mensuales con eso? 500 carros. Pero Antonio, es que hay precedentes funestos con esos cambios en la República Pero Dominicana. señor, pero espérese que usted está muy equivocado. Estamos hablando de que usted tiene un dinero mío en el bolsillo suyo. El gobierno no está poniendo un centavo. Ese dinero es de nosotros. Y el gobierno no le puede poner la mano, no le puede tocar porque es un dinero nuestro. Hay varias preguntas. Ese dinero, el 25 centavos de cada peso es nuestro, de nosotros. Entonces el gobierno tiene más de 2.000 millones de pesos. Con eso, 2.000 millones de pesos, ¿para qué fue? La ley habla claro, es una ley para deschatarrizar el país. Reformar el transporte. Claro, es comprarte a ti esa chatarra que anda en la calle, sacarte del concho y ponerte a tasear, organizado, y ya tú no vas a conchar. Ya no hay concho para ti en esos carros, porque el único país de la basura, de los tollos, se llama este país. Porque aquí es que más, aquí los carros no se terminan nunca. Don Antonio, con su anuencia tenemos, discutiblemente el tema de transporte levanta muchos intereses por las redes sociales, a través de nuestro usuario @diálogo urgente. Hay varias preguntas que voy a tratar de organizar de la siguiente forma. La integración entre la Cámara Nacional de Transporte, la institución que usted representa y otras, entre tener una agenda común y poder presentarle un espacio de incidencia de gobierno, ¿eso está siendo posible, el diálogo con el gobierno? Sí, eso es posible. Nosotros incluso... Pero se está viendo, se está haciendo ese diálogo o no? Lo que realmente yo no veo que camine, pero de que los transportistas... Mucha teoría. Eso es. De que los transportistas estamos sentados con el gobierno, mira, la directora tan pronto la nombraron, visitó
a todos Se ha acercado los sindicatos, vamos a decir organizaciones de transporte, visitó a la mayoría. A mí incluso yo fui uno de los primeros que ella visitó. Usted es el jefe del sector transporte. Y prácticamente conversamos más de una hora. Don Guillermo. Después se presentó en varias... Hay una, perdón Luis, ahí por el tema de las redes sociales, hay una imagen no del todo positiva por parte de los sindicatos y temas de transporte, por acusaciones de que son comerciantes, que se aprovechan. ¿Qué piensan ustedes esa imagen que hasta cierto punto tiene la ciudadanía, el pueblo, bien fundada, mal fundada sobre el sistema? En ese tenor, es bueno recordar que no solamente el sector transporte tiene una imagen pública mala, ¿no? Negativa, sino también que el sector gubernamental, los funcionarios públicos, la iglesia y otros sectores también. ¿Debido a qué? Los periodistas. A que no quiero. Mencione dos ahí. No quisiera entrar en ese debate. Estamos Ahora, atacándonos mucho, lo que sí quisiera puntualizar es que quien tiene la responsabilidad en términos de transporte es el Estado, porque todas las rutas son del Estado Dominicano y ha habido evidentemente un descuido en términos de atención, no de inversión, porque en estos últimos años el sector transporte ha recibido una gran inversión de dinero para producir acciones en términos de respuesta de asiento, como es el caso del metro, del teleférico, del aguabús y de otras creaciones que no han solucionado el problema, pero sí que han hecho funcionando nada más de esos tres. Sí, así es, a media, porque es una o dos. Pero a mí me llamó la atención que ahorita usted mencionó lo de la edad. Exacto. 21, que es ilegal porque eso podría ir al constitucional y se va a caer. Y 65, bueno, a los 65 usted no tiene derecho a retirarme porque si yo gozo de mis condiciones motoras, no hay por qué retirarme. Ahora, exacto. ¿qué van a hacer ustedes como ente de la Cámara? ¿Irán a algún tribunal? ¿Cuáles son los pasos que van a seguir en torno a esa medida? Perfecto. Muy atinada la pregunta. Primero que ya hemos hecho. ¿Qué hemos hecho? Hemos apoderado al Tribunal Constitucional, quien sesionó la semana pasada, y interpusimos una acción de inconstitucionalidad precisamente al artículo 101 de esta ley, por esas condiciones. Y ya el tribunal tiene en sus manos lo que es esta propuesta, que da dos situaciones muy sentidas. Una, primero, la discriminación en términos reales de una población que de buena primera, por el único hecho de haber llegado a esa edad, queda excluida de su actividad laboral. Una cosa insólita. No, debe de estar. Continúe. Y por supuesto, ¿no?, que esas personas serían a su casa sin un peso en los bolsillos, porque no cuentan con ningún plan de retiro ni nada, ni la ley así lo prevé. Y hay que recordar que la misma ley establece que es un servicio público. El servicio del transporte de pasajeros y de carga es público. Entonces el Estado no ha visto esa parte humana y ha descuidado totalmente esa observación que fue hecha en su momento en la parte legislativa, la hicimos la salvedad. Ustedes como Cámara, también hemos hecho observaciones que tienen que ver con las multas, ¿no?, con las sanciones por las infracciones. Hemos dicho desde el principio, y bueno, esa multa que quintuplica la actual de 1.200 pesos a 5.117, que es un salario mínimo, es una barbaridad. ¿Qué preferirían ustedes? Esta pregunta puede ser para cualquiera de los dos. ¿Qué sería lo ideal que ustedes proponen para que esas multas ni sean tan elevadas? Pero yo creo que Antonio ahí es de los transportistas más conscientes, porque tengo conocimiento que ha desmontado hasta choferes que andan violando la ley y las normas. ¿Qué sería lo ideal, Antonio? ¿Dónde estaría el equilibrio, Guillermo, para que una multa ustedes puedan decir, bueno, mire, eso es una multa que va acorde a X violación? ¿O ustedes están de acuerdo que sean igual para todas las infracciones o que se tipifiquen? No, pueden ser igual para todas las infracciones. Una infracción puede partir de un monto. Ahora, no podemos condenar a una persona que nunca ha tenido una multa a pagar a una persona que sea reincidente en multa, que sea un violador consuetudinario. Entonces, siempre dijimos, es importante dejar la multa tal como está, con un monto que representa aproximadamente el 20% del salario mínimo. Un 20%, un 30% del salario mínimo sería una multa razonable. Ahora, si usted es reincidente en multa, entonces usted debería de ir pagando más por esa multa,
porque ya usted es una persona que viene violando la ley ya de una manera alegre. O sacarlo se del quiere sector decir, transporte. O sacarlo del sector transporte. Eso solo fue acogido en términos de los puntos de la licencia, pero no de la multa. Y eso, evidentemente, si se genera de esa manera como está, va a traer muchas confrontaciones con las autoridades policiales, la DGCEP, ¿no? La nueva, no la EMAE, sino la nueva que va a implementar este asunto. Y que evidentemente, ¿no? en la generación de conflicto y de violencia estaría a la orden del día, porque cuando a un motorista le quiten un motor que cueste 5,000 pesos, le pongan una multa para que entregue el motor, le están cohibiendo ya el derecho de andar en la calle. Entonces ya él no tiene derecho a eso, porque él va a tener que dejar ese motor que le costó 5,000, 6,000 pesos. Claro. No vaya a llevarle 5,000 pesos. Y por ende dejar de producir. Dejar de la generación producir y demás un con lo que sinnúmero, tienen. exacto. Es interesante este análisis que ustedes tienen y las propuestas como transportistas, como sector del transporte que tienen, para, desde el punto de vista de educación y desde el punto de vista de aplicación de la ley, y nosotros como medios queremos saludar esto. En la parte final del programa no queremos dejar de tener a don Antonio aquí sin hablar de Primero la Gente, sin hablar de ese movimiento. Brevemente, antes de eso, para que él cierre con eso, Blas Peralta preso, Arsenio Quevedo preso, un regidor por sicariato, todos vinculados al sector transporte. Un exdiputado llamado Juan Ubiere señalado por muchísimas cosas. El único como que se mantiene siempre a otro nivel es usted. Esa preguntita rápido, ¿qué usted opina de eso? Y después le termina Víctor con su partido. Mira, lo primero quiero Me parece decir que le interesó la propuesta. lo primero que yo debo decirte es que el caso del incidente de Blas Peralta no fue en el sector de transporte. Eso fue un problema de candidatura, vamos a decir, de un problema político. Sí, eso lo sabemos, no pero fue el en origen sector de él. transporte. Transportista, Y ¿no? todo el mundo sabe qué pasó con esa situación. Un error de Blas fue no haberlo admitido inmediatamente. Eso fue un error de él. Él tenía que, si lo cometió, haber dicho inmediatamente. Y déjame decirte, yo no soy culpable de que a mí un arma de fuego aquí se me cargue, en fin, y era cualquiera. No soy culpable, eso fue que se cayó. Ahora bien, yo lo que no debo negarlo. Mira lo que pasó con el comerciante y esta profesora. Ella aceptó. ¿Y qué dijeron los familiares? No tenemos nada contra él porque prácticamente... El policía que disparó al ladrón. Correcto, mató a la profesora. Montilla, que es Sí. un dueño hasta de tienda de repuestos. Sí. Entonces prácticamente fue llorando. Aquí estoy yo y en ningún momento, ¿quién no sabe que el hombre no quiso? Fue por una defensa de lo que prácticamente, una defensa de que lo que le pasó a tu novia, vecina mía, yo encuentro esos ladrones por ahí, yo no digo eso, yo me lo como. Claro. Ahí, entonces era porque por defenderla a ella. Entonces, fíjate, el caso de Arsenio Quevedo, que ha sido también acusado por el sicariato, bueno, no somos de la misma institución. Vamos a decir, son de otra institución, yo no conozco de ese caso, yo no puedo. De sus hechos. Él es regidor, tampoco puedo decir que... ¿Usted habla por usted? Yo hablo por Pues mí. respóndale a Víctor de primero la gente en qué Ajá. va eso antes que nos llegue. Primero la gente va a presentar, ya está de nuevo trabajando adelante en la recolección de firmas, de nuevo. Y vamos, tan pronto sea aprobada la ley del partido, vamos a presentar de nuevo otra vez. Uy, ¿por Sí, qué sí, me esperan sí. la ley de partido? Ah, Sí, porque lo va a la tener vamos a partido. esperar. No, pues primero la gente está... ¿Usted cree? ¿Usted Sí, tiene sí, esperanza de que sí, se lo sí, aprueba? sí, sí. Se fue la legislatura y ¿Tú no le quieres que yo hicieron te diga a nada. ti una cosa? Dígame. Yo quisiera que Dios, como decimos, bajara del cielo, y que a todos los partidos políticos, a todos les quitaran esa suspensión que le dan de dinero, que no le den un peso a nadie. Por parte del A Estado. nadie, por parte de nosotros, que somos el Estado, a nadie. Para que tú y yo vamos de igual a igual. Sí, claro. El que tiene ¿Se lo más come usted? más saliva comerá más hojaldra en la calle. Entonces, que no le den un chele a nadie, porque aquí el problema es que los partidos grandes se tragan a los chiquitos y se los tragan por los recursos, Por los que recursos tienen. que hay. Entonces, los chiquitos tienen que ser una bisagra
necesariamente de esos partidos. Esa es parte de las propuestas de Primero la Eso Gente. fue lo que Balaguer hizo malo. Antonio. Balaguer hizo eso malo. Balaguer no tenía que someter esa ley a que los partidos le dieran Balaguer cuarto. sabía tanto Eso como lo ustedes. hizo malo. Balaguer sabía tanto como ustedes los transportistas. Entonces, aquí, cuando aquí se le quiten todas las ayudas a los partidos y que aquí a esos candidatos se tiren a los barrios, tú no te recuerdas que un regidor antes era un gobierno. Claro. ¿Por qué? Porque un regidor ganaba de verdad con los votos de barrio y hacía por eso, porque se ganaba el voto. Ahora es y por un diputado. por arrastre. Ahora no, arrastre no, papeleta, mátame, no. Gracias, Antonio Marte. Tú viste lo que a mí me No, pasó. yo no vi nada, porque Claro. yo nunca estuve por ahí. No, tú nunca estuviste por ahí, ¿no? Marte. Mucho éxito en esa gente. Lo que vi tiene con los transporte. cristales subidos, Presidente saludando Conatra, a un amigo con los cristales primero subidos. La gente. A De eso no- Guillermo Esteves de la Gracias. Cámara Nacional de Transporte, gracias, muy edificante. Ojalá podamos llegar, como bien apuntaba Víctor ahorita, a puntos de equilibrio para que esta sociedad en términos de transporte marche, que hace mucha falta. Hay que bajar los niveles de accidentes de más. Usted siga con primero la gente que... No. Nosotros estamos de acuerdo con la reducción total de los accidentes vote. de tránsito. Ahora bien, quiero decirle una cosa. El gobierno tiene que pensar urgentemente qué va a hacer con más de 33,000 choferes Que que van hay para que la calle. pensionar. Lo que van para la Gracias, calle. Antonio Marte. Ya ustedes saben, de 21 a 65, el que pase de ahí, se embromó. Nosotros tenemos que hablar con ustedes de tránsito tras la pausa. Ya volvemos. Del tema, del tiempo. Diálogo